Como siempre, es un gusto saludarlos en un nuevo capítulo de Pantalla Libre junto a grandes invitados. Y no solamente invitados, sino que también a un gran amigo como es Sergio Risenberg. Y hablo de invitado porque, bueno, ustedes también lo están viendo en pantalla. Una persona que, si alguien sabe de televisión, de medios de comunicación en Chile, es ella. ¿Ah? Periodista de la Universidad de Chile, una de las fundadoras incluso de Televisión Nacional de Chile. Tuvo muchísimo que ver con el Festival de la Canción de Viña del Mar en los años 70, en los años 80. Bueno, una mujer muy querida, muy documentada también, y entre los tres vamos a ir desglosando, vamos a ir desgranando el choclo, como se dicen, qué pasa con la televisión chilena en todos sus aspectos. Así que le damos la bienvenida también a Oro Colodro. ¿Cómo estás, Oro? Hola, Eduardo, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, pues. Y bueno, ustedes dos ahí son grandes amigos. Yo tengo el honor y la suerte de conversar contigo por primera vez, pero con Sergio, entiendo, tienen una relación de hace muchos años, ¿no? Tenemos Profesional. sobrinos en común. ¿Tenemos qué? Tenemos sobrinos en común. Tal cual, así es. Su hermana, Mira, su hermana casada con mi hermano hace algunos años. tienen lazos familiares, mira, no sabía. Sí, así es. Y trabajando juntos, ¿hace cuánto tiempo? Más o menos. Hace mucho, sí, que Mucho. 80 y tantos, ¿no? Por ahí, trabajando juntos, no en el mismo canal, pero sí, o sea, en el mismo canal, pero juntos ya en el mismo programa como en los años 80, una cosa así. Sí. Oye, como decía yo, hoy día vamos a hablar un poquito en términos generales, ¿no? De la trascendencia de la televisión en nuestro país. Entonces, yo los quiero invitar a ustedes y quiero invitar a la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, también por Spotify, que se den una idea, sobre todo los más jóvenes, cómo empezó la televisión en Chile. Por ahí, a principios, mediados de los años 60, para que hagan una comparación de lo que hoy día es la televisión. Pero como la imagen vale más que 1000 palabras, señor director, vamos a poner esta imagen. ¿Qué les parece? Mira, en 30 segundos, Sergio, me tienes que decir en forma correlativa todos los programas y personajes que acabas de ver en pantalla. ¿Puede ser o no? La verdad es que me emocioné tanto de ver a gente tan querida que ya no está con nosotros, de recordar programas que marcaron toda una época, cuando la familia giraba en torno a la televisión. Cuando la televisión en Chile comenzó, copió la radio, copió el esquema de la radio. Había programas familiares en la mañana, después en la tarde había programas juveniles, infantiles, después juveniles, después venían las teleseries o las series, igual que en la radio, y en la noche los grandes shows que también fueron copias de lo que se hacía en la radio. Eso obligó a la radio a buscar un nuevo camino y las radios comenzaron a segmentarse, a orientarse a estilos específicos. Pero la televisión chilena
nació copiando el esquema de programación de la radio. Sí. ¿Y cómo fue el caso de para ti, Oro? ¿Cómo recuerdas esos inicios? Estamos hablando de, no sé, por ahí el año 62, 63. Yo en mi casa la primera vez que tuvimos televisor fue el año 65, 66. Antes de eso no. Y nos juntábamos todos en familia, éramos 6 hermanos, mis padres, las nanas que eran parte de la casa en esa época, y todos a ver un rato de televisión con programas entrañables que hoy día parecieran ser un chiste, pero ¿cómo lo recuerdas tú esos inicios, Oro? Yo tengo dos maneras de recordar. Una como telespectadora, obviamente, que en el año 62 por el Mundial de Fútbol no teníamos televisor en nuestra casa, y haber ido a otra casa, un grupo grande, a ver el Mundial de Fútbol. Y obviamente en esa época como telespectadora, lo que más veíamos eran en esos momentos las series extranjeras, algunos programas nacionales, que como dice Sergio, muy parecidos a los programas de radio de aquella época. Y luego, mientras estudiaba periodismo, me empezó este bichito de la televisión a gustarme. De ahí, leyendo el diario, había un llamado para quienes tenían interés en ser fundadores de lo que sería el primer canal estatal de nuestro país, que sería Televisión Nacional de Chile. Y ahí comienza ya una vida diferente, metida ya dentro de lo que es el mundo de la televisión y de lo que es ser espectadora y la obligación normal de uno como trabajadora de dar lo mejor que podíamos dar a la gente. Ahora, siempre uno tiene recuerdos, cuando éramos niños o éramos jóvenes, de programas que fueron entrañables y personajes que fueron realmente entrañables. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo de series como Sombras Tenebrosas, que después no podía dormir en la noche, chico yo, con el famoso Barnabas Collins, que hoy día uno lo ve a Barnabas Collins y es un chiste, o sea. Después se fue degenerando la serie cuando trataron de humanizarlo, ¿se acuerdan? Blanco y negro, pero también otros programas donde el país se paralizaba. ¿Se acuerdan ustedes? Un poquito ya más hacia los 80, pero cuando daban el Happening con Ja los días domingos, uno se fijaba que en las calles no andaban ni autos. ¿Qué programas recuerdan ustedes? Años, te saltás. Recuerda la primera gran teleserie que unió a toda la familia, que nadie se la perdía, que era La Caldera del Diablo. ¿Te acuerdas? Sí. Fue la primera gran teleserie que se dio en Chile, que causó unos estragos tremendos. También estaban los doctores, el doctor Kilder, ¿y cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. Ben Casey. Ben Casey. Estaba El Fugitivo. No, había series que eran estupendas. Muchacha italiana viene a casarse también. Ya cuando llegó el tape, el videotape, pero La Caldera del Diablo era en cine y se daba en cine, en telecine. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos niños, veíamos Batman, la serie, con, ¿cómo se llama? Adam West, era el protagonista, junto a Robin, y era muy entretenido porque la serie, o sea, los capítulos no terminaban, no tenían un principio y un fin, sino que terminaba en lo que iba a continuar la próxima semana, y uno tenía que esperar una semana completa, siendo niño, a ver si iban a matar o no a Batman y Robin, cosa que nunca ocurrió. Entonces, ahora hay teorías bien especiales, algunas no muy santas, que Batman y Robin eran de alguna forma una expresión homosexual. Lo mismo que sucedía con Stark y Hutch, que nunca tuvieron pololas, vivían juntos, eran inseparables y jamás se les conoció un romance. Bueno, son cosas que arriesga demanda, Sergito, arriesga demanda. Arriesgo demanda, pero eso no lo digo yo. Eso se dijo en Estados Unidos. Sí, hoy daría lo mismo, pero en aquella época era escándalo mayor. Bueno, Oro, veíamos ahí en pantalla, en esta introducción que hicimos, grandes conductores, animadores, periodistas
entrañables, muchos de ellos ya no están con nosotros, otros sí. Gabriela Velasco aparecía ahí, que fue una de las primeras que yo vi cuando hacía ¿cómo se llama el programa que hacía ella? En los años 60. No era Conversando, se llama, bueno, ya me voy a acordar. ¿Cómo recuerdas tú a aquellos personajes entrañables, Oro? ¿A quién recuerdas con más cariño a lo mejor? Yo te diría que a casi todos, porque con todos tenía un contacto bastante profundo. De hecho, Gabriela fue muy amiga mía, fuimos muy amigas. Con el Sapo Livingston, ¿para qué decirlo? O sea, él era el rey del canal en esa época. De todos los que aparecieron, bueno, uno de los primeros animadores en programas que no fueran periodísticos, César Antonio Santi, de los que vi. Yo te diría que en esa época Raúl Matas, ojo, que Raúl Matas fue el primero que estuvo en Televisión Nacional. De hecho, el último café, ¿se acuerdan? El último café. El último cigarrillo y el último café, que era un programa que lo hacían en la noche y que él fue el primer conductor de programas en Televisión Nacional. Y no nos olvidemos de Mario Kreuzberger. Mario Kreuzberger. No, sí. Prácticamente el padre de la televisión chilena. Comenzó el año 62 y no paró nunca más, hasta el día de hoy. No, lo que yo pensé que se refería a Televisión Nacional, porque Televisión Nacional el primero fue Raúl. No, de acuerdo, pero yo te hablo, anterior a Raúl fue Mario en Canal 13, porque Televisión Nacional nació 1 año o 2 años después, con la ley Hamilton. Pero en esa época eran las universidades, y en la Universidad Católica nace Mario Kreuzberger, que siguió vigente con una popularidad tremenda hasta el día de hoy. Ese era otro de los programas, Sábado Gigante, que el país se separaba, todo el mundo lo veía. Aparte, obviamente no existían las redes sociales como hoy, que es otro gran tema. La torta publicitaria se repartía incluso en pocos canales y los ratings también. O sea, no era tan alejado de la razón que hubiera programas que a veces tenían 70, 80 puntos de rating, cosa que hoy día es imposible. O sea, hoy día un programa llega a los 15 puntos, llega a los 20 puntos y hacen una fiesta en el canal. Por todo lo que ya conocemos. Canales con 7 puntos también. No, y con 2 también y 1. Y de ahí para abajo también existe. Entonces ha cambiado la industria también, ¿verdad? Hoy día los más jóvenes, ya lo hemos dicho, no ven televisión, se enteran de todo y ven todo por las redes sociales, en su computador, en su celular. Acuérdate que el día domingo, Eduardo, perdón, sí, a esta hora se improvisa, no había quien no lo viera. O sea, fue uno de los programas más populares, los días domingo por Canal 13, hasta que vino el golpe militar y el programa terminó. Oro, en el caso tuyo, ya que estamos hablando de esta evolución que ha tenido la televisión en Chile, también hemos hablado muchas veces de que hay poca creatividad en nuestro país para hacer televisión. Y yo me pregunto por qué, porque en este país hay gente inteligente, pero todos sabemos que los canales mandan ejecutivos, ¿no es cierto?, a Europa, los mandan a Estados Unidos para ver qué es lo que están viendo ya, qué se están dando, y luego entonces lo acomodamos y hacemos la versión chilensis. Y estamos llenos de ese programa. ¿Por qué, les pregunto a ustedes, con la experiencia que tienen, en Chile no podemos crear cosas propias? Mira, yo desde el punto de vista de la dirección de un programa, lo que es dirigir o lo que era dirigir un programa, era todo. Era pensar, era crear, era dirigir, era dar y entregar lo que uno pensaba que la gente quería y lo que era mejor. Yo te diría que desde que se crearon los productores ejecutivos en televisión, que antes existían en el cine, ahí todo cambió. Ahora el productor ejecutivo lo siento más desligado de lo que es la parte creativa nacional, del cerebro de los chilenos. Pues como se van hacia afuera, buscan, como acaban de decir ustedes, programas de hecho por fuera de Chile, los traen acá y los tratan de adaptar a los gustos chilenos.
Entonces ahí es cuando yo pienso que cambió la televisión. Eso es mi percepción. Antes el director era como más, teníamos la obligación, ya eso a Sergio le consta, que teníamos que estar creando programas nuevos. No era llegar, partir, crear, traer un programa y decir, ok, lo vamos a hacer. Antes era mucho más difícil. No nos pedían crear programas, Tal cual. muchas veces para tal o cual público y con tales o determinadas características. Yo creo que en Chile hay gente creativa. Lo que pasa es que a la televisión llegó gente que no sabe y llegó por nombramientos de otro tipo. Durante toda la dictadura, a los ejecutivos de canal se los nombró de acuerdo a criterios políticos, no a criterios estéticos ni televisivos, ni siquiera intelectuales. Entonces, evidentemente, la televisión sufrió un deterioro tremendo, tremendo, donde se pretendieron situaciones diferentes al objetivo mismo con que la televisión fue creada e instituida en Chile. A veces llegan ejecutivos, directores de canales que son excelentes ingenieros comerciales, pero de televisión no entienden nada. No tienen esa cosa, esa sensibilidad, esa cosa artística. Yo hablaba, me acuerdo, cuando estaba en Mega, hablaba con camarógrafos que llevaban 40 años, productores, periodistas, que no eran los más consagrados, pero gente que sabía mucho. Decía, ¿por qué no los invitan a ustedes a reuniones de pauta a la hora de hacer un programa para que ustedes opinen? Porque un ingeniero comercial puede opinar mucho de números, pero no de arte, no de televisión. No sé por qué no, o si alguna vez se hizo, usted, no sé si conocen algún caso. No, en lo personal, no, yo te diría que yo entré en el año, bueno, el curso para ser fundadora de Televisión Nacional fue en el año 69 y estuve hasta el año 2005, por lo tanto estuve bajo varios tipos de regímenes, incluso políticos y de gobierno, obviamente. Pero yo te diría que en los primeros años, incluyendo el gobierno, porque partió con el gobierno de Frei Montalva, Claro. después con de Jorge Alessandri. No, perdón, es que yo estoy hablando de Televisión Nacional, perdón. Cuando digo que a mí, yo estuve en ese periodo, desde Frei Montalva, Allende, Pinochet, hasta Lagos, ahí fue cuando ya no estuve más. Nunca que yo recuerde, siendo directora o directora asistente, nunca hubo alguien que me dijera lo que yo tenía que hacer específicamente respecto a la creación. Sí hubo algunos casos en que estábamos un poco dirigidos, sí. Yo te diría, en la época de Pinochet, efectivamente, teníamos mucho más consideraciones, censuras de lo que no debíamos hacer. Pero sí, lo que nosotros, desde el punto de vista artístico, queríamos hacer, ahí no hubo, como estamos hablando de la parte de la gente que no sabe de televisión, sí nos dejaban hacer los programas de televisión. Hicimos cuántos programas en esa época. Programas El Vamos a Ver, programas como todos los programas de Gonzalo Bertrán que estaban en Televisión Nacional. Programas de Sergio también de aquellos años. Nosotros hacíamos y creábamos, como te digo, en algunos casos con algunas interferencias de no poder hacer algunas cosas. Pero nadie nos dijo, no hubo ningún ingeniero como es hoy día, que compren un programa de televisión y dicen, háganlo ustedes para los chilenos. En ese caso... Claro, pero en el caso de usted, ambos son personas que saben mucho de televisión, ¿no es cierto? Que yo creo que tendría que ser una condición para que haya un director creativo. No sé si existirá ese cargo en los canales. Y no solamente uno, tiene que haber un equipo. Porque, ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo creo que a lo mejor a ustedes también. Aquí hay que pensar en el público. Y cuando uno piensa en el público, es como cuando uno va a animar un evento. Primero tú averiguas quién es el público. ¿Le voy a hablar a quién? ¿A adultos mayores? ¿A jóvenes? ¿Solamente a mujeres? ¿Le voy a hablar a niños? Y de acuerdo a eso, tú te desenvuelves en un escenario. En la televisión es lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que entregarle a la gente? ¿Qué es lo que la gente está necesitando?
y cómo llegar a ellos. Bueno, hay muchas cosas, hay Pero programas. hay un esquema, Eduardo, y hay una fórmula. Por ejemplo, comenzar con una encuesta no telefónica, sino presencial, para Focus, un saber focus group. qué es lo que la gente quiere ver y a quiénes quiere ver en determinado horario y en tal o cual día. Después de eso, haces tú una planificación estratégica del programa. Grabas un piloto, lo sometes a un focus group. Es decir, el proceso creativo tiene ciertas etapas que hoy ya no se consideran. Hoy se actúa por ignorancia y por tincada. Mira lo que está pasando hoy en Televisión Nacional con ese desastre de programa de mi pobre amigo Daniel Fuenzalida. Qué ridículo el programa, simplemente ridículo. Tanto esfuerzo que hizo él por llegar a Televisión Nacional y hace un programa donde las preguntas no son equivalentes. La gente que pertenece a Televisión Nacional y que participó en este programa se reía obligadamente y eso el público lo capta y se caían por un hoyo, lo que es tremendamente peligroso. Es decir, si esa es la televisión actual, yo prefiero seguir escribiendo. Sí, claro. Ahora, ustedes, ¿qué programa recuerdan con más cariño en el sentido de que para ustedes, dirigiéndolo o no, haya sido realmente un éxito, un programa redondito, una cosa que realmente logró el objetivo que se planteó al principio? ¿Qué programa recuerdan? Oro. Yo recuerdo, bueno, para mí los programas tienen, o sea, tienen varias diferencias entre uno y otro y son muy buenos según como sean. Culturalmente había programas que eran maravillosos hace muchos años que hoy día no existen. Después en programas en la noche, como Cuculina Show, que me acuerdo que ese fue el primer programa que hizo Televisión Nacional a nivel grande en la noche. Después, sí, la gran canción, ojo, y después la canción de todos los tiempos cuando se tuvo que elegir la canción de Chile de todos los tiempos. Y ahí fueron todas las canciones nacionales. Antes como que todo lo que tenía que ver con Chile también era más importante. Hoy día no hay nada que se haga respecto a Chile. Después programas Vamos a ver de Raúl Mata. Después si nos vamos a otros canales, Martes 13, en el mismo programa que hizo Sergio con el que trabajamos juntos, que donde estaba la María José Nieto, ¿te acuerdas? También era un programa también diferente y que también marcaban momentos muy importantes en Chile. Sabor Latino se llamaba eso. Sabor Latino, tal cual. Sí. Y hoy día no sé, no hay programa, ese es el problema. Pero mira, ¿por qué no hay programa? Esa es la pregunta, Sergio. Porque no hay directores. Hoy los directores de teleteatro son muy buenos. Realmente las teleseries chilenas están muy bien hechas. Grandes actores, buenos guionistas, mejores directores. Pero si tú analizas la demás programación, las demás horas de programa, te vas a dar cuenta de una pobreza supina y de una copia tremenda entre un canal y otro. En los últimos años no ha surgido ningún programa que la gente recuerde. Ninguno. Oye, perdona, y hay una cosa bien terrible, que ahora que me acabo de acordar. Yo trabajé en el Festival de la UNA, que ese era un estelar para la gente. Claro. Para la gente, para todo. Y un programa que iba a las 12 del día, aunque hice mal el Festival de la UNA, pero partía a las 12 del día, ahí también me tocó trabajar. Y era un programa que reunía a la gente que no podía tener acceso a otro tipo o sea, más que acceso a la televisión, no tenían cómo divertirse. Era para la gente de estratos más humilde. Y que Enrique Maluenda, o sea, tenía una llegada con ellos maravillosa. Festival de la UNA hoy día se podría hacer. Hoy día estaría... De ahí salieron
artistas como Salo Reyes. Sí, pues, ¿Por dónde vi a Salo Reyes para llevarlo a un estelar? En el Festival de la Una. tal cual. Claro, Entonces, aparte de la animación que hacía Enrique, saludos a su familia, que en paz descanse, gran persona Enrique, era realmente fantástica porque habían cosas que hoy día uno se las cuenta a las generaciones actuales y no lo pueden creer. Porque, por ejemplo, cuando andaba con el tarrito con salsa de tomate y le daba a probar a la gente, ¿ah? La gente recuerda incluso los auspicios, no, si me acuerdo, las guitarras Tizona, por supuesto, Poncho Lindo, ¿cómo no me voy a acordar? Reina por un... Entonces, el estilo de animación que le dio Enrique, que tuvo mucho éxito en Centroamérica, también en Perú, fue realmente fantástico. ¿Eh? No se volvió a repetir y tenía mucho humor, tal como ustedes dicen. Ahora, ¿qué pasó con esos estelares? Porque ese es el problema hoy día, que no hay nada durante el día, ni en la noche tampoco hay programas. Que dicen que no hay plata, pues, entonces yo no sé si será el problema. Mira, acuérdense ustedes que en los años 80 que se hacían grandes estelares y venían artistas realmente fantásticos. Vamos a ver, trajo a casi todos los cantantes de Estados Unidos que eran, pero de un nivel impresionante. ¿Sabe lo que ocurre? Hoy se ha determinado, porque así es, no hacer programas infantiles, no hacer programas juveniles. Los niños no tienen decisión de compra. Quien decide si en la casa se come Lucchetti o se come Fantuzzi es la mamá o la persona que hace las compras. Los jóvenes tampoco tienen gran decisión de compra. Dirán, prefiero este jeans siempre que el papá se los pueda comprar, o estas zapatillas. Entonces los auspicios se concentran en los programas donde la sintonía es mayor y donde la gente que tiene decisión de compra está viéndolos, los noticiarios, los programas nocturnos. Esos factores económicos han determinado una serie de cambios dentro de la televisión. Pero ¿ustedes piensan que un asunto económico, o sea, habrá algún temor de los directores, productores, los dueños de los canales de hacer este tipo de estelares por un miedo en la parte económica, un miedo comercial? Porque para traer a estos artistas, otros dicen, yo he escuchado por ahí, no, pero es que antes era novedad traer a Luis Miguel, po. Era novedad traer a Julio Iglesias. Hoy día resulta que vienen muchos artistas y hacen estos conciertos masivos en el Movistar o en el Estadio Nacional, entonces no es como antes. Yo creo que si vinieran grandes artistas hoy día, la gente lo vería igual, ¿o no? Es más fácil. Si traes a Luis Miguel y hace un recital en el Estadio Nacional, perfectamente puede hacer otra actuación en televisión y te va a ser mucho más accesible. Además que depende del tipo de programa que se hace. Si un programa de televisión no es traer a un cantante y cantar, no, es un recital. Un programa de televisión está lleno de muchas otras cosas. Está lleno de todo una creación de hacer un programa entretenido, un programa incluso con mensajes, por último, festivos, con mensajes profundos a veces. Yo te diría, el Hablemos de, que a mí me tocó hacerlo, no me tocó, sino que yo lo creé. El Hablemos de se hablaban de muchas cosas, invitábamos a políticos, invitábamos a empresarios, invitábamos a cantantes. Era toda una cosa muy, muy, muy profunda. Y también había humor, y también había música. Sé que eso depende de eso. No es traer un cantante para que cante, para eso tienen los conciertos. No es el Festival de Viña, es un programa. El Festival de Viña ya no es festival. Es un programa de televisión que se traduce en una sucesión de recitales. Pero el festival no tiene nada. Yo recuerdo algunos artistas que venían a los estelares. Me acuerdo un chiste del Bombo Fica.
cuando él dice, supuestamente peleando con un vendedor en la feria, le dice, tú no sabes quién soy yo, yo estuve sentado en Grandes Estelares cuando había glamour en la televisión con Franco Nero, con Salma Hayek, y le nombro una cantidad, y uno iba pensando, y es verdad, ellos estuvieron, no sé si fuera el Viva el Lunes, el último programa estelar que se hizo, pero eso se perdió totalmente. Los canales dicen que no hay plata para traer, y cuando se hacía, tampoco había plata, porque la crisis del 81, el 80 no fue precisamente, o sea, fue una década también compleja, ¿no? Entonces hoy día se cambió todo eso por los famosos reality y los programas de concurso, de esto del MasterChef, y vamos haciendo comida, y no hay más. Yo no veo por qué no se vuelve a lo anterior. Los directores de programación tienden a entregarle a productoras independientes los horarios y los espacios más importantes. Y las productoras independientes o compran derechos o los copian y ellos maximizan la utilidad que puedan lograr a través de esos espacios. Nosotros, en la época, colaboro con la Tita, mi generación, Felipe Pavés, Gonzalo Bertrán, hacíamos televisión para la gente. Pensábamos en la gente, pensábamos en el país, qué es lo que se necesitaba, y llevábamos respuestas eficaces a esas demandas. Hoy se ha facilitado todo. Hoy se maximiza todo y se hacen unos tremendos negociados a través de productoras. Puedo dar ejemplos, no quiero dar nombres. A mí me ofrecieron crear una productora y pasarle un porcentaje a un director de programación. Sí. O sea, por favor. Oye, yo haciendo un paréntesis, ¿no? Estamos un poco en el tema duro, pero para relajarnos un poquito, para que ustedes hagan memoria, chascarro siempre haya en la televisión en este tipo de programas. Yo me acuerdo cuando estaba en el Mega, terminaba mis informativos, qué sé yo, y me iba a entrevistar a algunos artistas que venían a Sal y Pimienta. ¿Se acuerdan de Sal y Pimienta en el Mega? Con Antonio. Sí. Y entonces yo me llevaba mi grabadora y entrevistar una vez me tocó, no es por pelar, pero me tocó, estaba Manolo Otero y Manolo Galván, ambos que en paz descansen. Oye, se habían tomado botella y media de whisky antes de salir al escenario y estaban como tuna. Y en otra oportunidad, un programa a la hora de almuerzo de Julio Videla, vino una cantante española que en este minuto no recuerdo porque hay muchas, y llegó en condiciones paupérrimas por la misma razón, y entiendo que no pudo salir a la conversación. En el caso de ustedes, me imagino, tendrán todas estas anécdotas, historias de programas que dirigieron. ¿Se acuerdan de alguna o no? Yo de muchas, pero no las voy a decir. Pero oro. Alguna creo que ya... Pero no den los nombres, dila nomás. Po. No, claro, o sea, en el Festival de Viña cualquier cantidad de gente toma alcohol, sí, muchos artistas, y que salen ahí a cantar. Yo no me acuerdo, no, de verdad. Nunca presentamos a nadie curadito. No. Me acuerdo. No, si el punto no es que estén curados, ojo, lo que va Eduardo es que toman y después salen fantásticos a cantar. No, pero yo no me refiero a problemas de alcohol, yo lo puse como ejemplo de algo que yo vi, entre muchas otras cosas. Ya. Anécdotas, no me estoy refiriendo a ese tema puntual, cosas que a ustedes les ocurrieron con artistas. Yo recuerdo que en la Gran Noche de España, yo traje a la Rocío Jurado y a la Lola Flores, juntas, sin que ninguna de las dos supiera que venía la otra, porque me pareció que no venía al caso avisarle. Y cuando se encontraron en el ensayo, se produjo una discusión tremenda de quién abría y quién cerraba. Yo tenía previsto que abriera la Rocío Jurado y cerrara la Lola Flores. Fue horrible la discusión. Las cosas que se dijeron, irrepetibles, al punto que llegó un momento en que tuve que decir, ok, no grabamos, perdón, no salimos al aire y yo voy a dar explicaciones de que ustedes no se ajustan al contrato que firmaron
y no va ninguna de las dos. Finalmente transaron y abrió la Jurado y cerró la Lola Flores. Pero la Jurado, que tenía que actuar 45 minutos o 1 hora lo más, debe haber estado 3 horas. Y la Lola Flores, que entró como a las 2 de la mañana, yo creo que terminó a las 5 de la mañana. Creo que nunca he terminado un programa más Oye, ¿y tarde. a ti, Oro, te acuerdas de algo que te haya ocurrido O sea, o que hayas visto? sí, lo que pasó en el año 1981 cuando vino Julio Iglesias y el Pollo y el Puma Rodríguez, Ah, el festival ya. cantaron en el mismo día. Sí, sí. Y al final tenían que salir, en esa época, ojo, que eran muy rivales ambos. Sí. Y al final, a Felipe, que era el director Felipe Páez, se le ocurrió que al final del programa estuvieran todos los artistas que habían actuado antes. Hoy día no, hoy día el artista canta y se va. Ahí los dejó a todos hacia el final. ¿Y quién era el último? Los últimos que habían que... Era tanto que el último iba a ser, que en ese momento les convenía ser el último porque iba a recibir la gran ovación, que era o era Julio o era el Puma, o era Julio, y Antonio los presentó y no salía ni uno ni salía el otro. Entonces, ¿qué hizo? Y los presentó a los dos juntos, el Puma y Julio. Y sale el Puma, pero Julio se quedó atrás. Y no salía, 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 hasta que finalmente sale y ahí recibe una ovación. Ese Sí. tipo de cosas es común entre los artistas. Qué pena, porque al final el yo os amo, os adoro, lo pongo como ejemplo, todos los artistas, casi todos son iguales, que es el festival del ego. Qué grato debe ser encontrarse con un artista que sea humilde. No sé si existirá alguno, pero... Otra cosa peor, Eduardito, el Luis Miguel, en uno de los tantos años que vino, yo te diría los primeros después que dejó de ser niño, cuando ya era grande, sí. Normalmente los ensayos se hacen en la Quinta Vergara durante el día. Y la Quinta, o sea, la municipalidad, en forma muy generosa, hace que entre público, que son los familiares de la gente que está trabajando. Que los han acompañado para ir al Festival de Viña y abren las puertas para entrar a ver el ensayo en la tarde. Y él, cuando se dio cuenta que había gente en el ensayo, pidió un biombo para que no lo vieran. Y eso para mí fue lo peor, porque imagínate que hay esta gente que no puede pagar la entrada, que no puede entrar en la noche, y durante la tarde él no quiso que lo vieran ensayando. Eso, ¿estabas tú, Sergio, no, en esa época? Ya no me acuerdo. Sí, lo que pasa es que, acuérdate que yo al final llevaba 2 asistentes de dirección. Uno hacía los ensayos en la mañana, que creo que era Ricardo González, y tú hacías los ensayos en la tarde. ¿Se acuerdan ustedes de las transmisiones vía satélite? Cuando algo ocurría y se cortaba la transmisión, había que rellenar. Incluso yo recuerdo que antes habían locutores de continuidad, ¿se acuerdan? Claro. Y ellos aparecían en pantalla muy serio, con un fondo que era más fome que... Y ahí decían, bueno, acabo de terminar en música libre, entonces parecían esto de como locutor de... No voy a decir porque se van a ofender varios. Entonces ahora viene, no sé, buenas tardes, Chile. ¿Qué pasaba cuando se cortaba la señal en un programa vía satélite, directo? A mí no me pasó. ¿No? No recuerdo. La verdad no recuerdo haber tenido problemas. O sea, ojo, que más que problemas técnicos así, de que se hubiera cortado la transmisión o algo así, lo que sí a nosotros nos pasó con la Grace Jones, en el Vamos a Ver, que ahí también hay un mito, que todo el mundo cree que la Grace Jones se comió la planta, no se la comió. Eso quedó ahí, quedó como mito. La mordió nomás. No, se escondió detrás de ella. No la mordió tampoco, revisen los videos, ¿no? Pero bueno, el cuento va más allá de la planta, porque eso fue lo que la hizo famosa, más que nada en Chile. Ella venía, obviamente, era la Grace Jones. Pero ella andaba vestida con una chaqueta y sin nada debajo. Y esta era una chaqueta como con toda esta cosita más o menos al aire, con un puro botón. ¿Qué? Y ella estaba con un poquito, ahora que me acuerdo, con un poquito de tragos de más. Y ella se sube arriba de la mesa. Cuando estaba conversando con Raúl, no cuando estaba cantando, cuando estaba conversando con Raúl,
se sube arriba de la mesa, Raúl la ve y la ve que está más o menos, que estaba prácticamente con todo el aire, entonces ahí mira la cámara y dice, bueno, vamos a aprovechar que ella descanse un poco. Ah, no, ella se tiró al suelo, ahora que me acuerdo. De la mesa se tira al suelo y Raúl dice, ahora vamos a un corte comercial y volvemos. Y eso fue absolutamente, no fue sin saberlo. Debutó con ustedes en Vamos a Ver y la tuve que entretener yo también por un asunto presupuestario en Siempre el Lunes. Y la verdad es que en el ensayo yo le tuve miedo. Andaba, decía, hombre. Yo veía que si le daba una indicación me iba a pegar un puñete. Oye, además que andaba con un escote hasta el ombligo, pero en realidad no tenía mucho que mostrar tampoco. No tenía nada. Era muy maceteada, muy alta, muy grande, muy re fea además. Ay, qué... Sí. No, oye, ella actuó en una de las películas de James Bond. ¿Eh? Sí, pues. No podía ni siquiera hablarle. Cante nomás, cantó canciones y váyase. ¿Y ustedes se acuerdan mira, hablando de chascarros televisivos, yo recuerdo, por ejemplo, el famoso Políglota, que fue un desastre, y recuerdo las actuaciones de Tony Camo. Sí. ¿Quién es Salo Reyes? Fue el que se empezó a comer una cebolla diciendo que era manzana. Pero cuéntenla firme, porque ustedes sabían, esta cuestión, ¿alguno de los invitados realmente era hipnotizado o esto era puro cuento? Absolutamente. Por lo menos yo traje un mago hipnotizador argentino muy famoso que hipnotizó a varios, incluido un jugador de Colo-Colo. Y me consta porque le paró, lo acostó en 2 sillas en los respaldos y le paró a medio equipo de Colo-Colo arriba. Y el tipo nunca se dio cuenta. Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba el argentino, pero era muy famoso. Y el tipo realmente lo hacía. De Tony Camo yo le creí siempre todo y lo único que quise hacer es un programa con él. Diseñé un programa para él en una de mis tantas vueltas a TVN, pero no quisieron que lo hiciera Tony Camo en democracia y me impusieron otro animador que no tenía nada que ver con el programa. Ah, ya. Ok. Pero que Oro, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, otro programa emblemático? No, espérate, en este momento tengo que hacer una pequeña... Dale. Yo estaba dirigiendo el programa. Hablemos de... Ese era mi programa, con César Antonio Santi. Y ahí estuvo Tony Camo en todos los capítulos. Y yo te diría que no te puedo asegurar que un 100% estaba hipnotizado, pero sí te puedo decir que por lo menos un 90% sí lo estaba. Ah, sí. Sí. Yo te digo, el bigote a Rosé, cuando le dieron ganas de hacer pipí, ¿se acuerdan de eso, no? Y se pipí ahí, en el estudio. ¿Cómo? En el estudio. En el estudio. Le dieron ganas porque estaba hipnotizado. Le dieron un pato. Le decía, tienes ganas de ir al baño, tienes ganas de ir al baño. Y él se notaba que decía, ¿cómo? Si estoy aquí, no puedo ir. Y finalmente hizo como que, o sea, iba a ser en una planta. Y ahí lo pararon, le dijeron no, y después se fue. Pero sí, yo te digo que lo hipnotizaban. Puede que no el 100%, pero algo, o sea, algo tenían. ¿Sabes lo que ¿Te acuerdas, Oro? ¿De que 10 minutos antes ya esos hipnotizadores trabajaban con ellos? Sí, pues, lo metían en el camarín. Ya estaban medio variaditos. No, todo, o sea, además, ojo, que se sabía de antes a quién iban a hipnotizar, ojo, no es que él decía y la persona se negaba o no sabía. No. Siempre se les preguntaba y le decían, estos son los invitados, y habla con él, ¿con cuál crees tú que podrías trabajar mejor? Nunca eligió un político, porque un político jamás va a ser igual que un artista, porque el artista puede hacer cualquier cosa y uno se ríe. Y en el caso del futbolista Colo-Colo, no sabía, él estaba de público y pidió un voluntario vale. y salió de Colo-Colo y la verdad es que no lo sabía. Me consta, no lo sabía. Oye,
recuerdos realmente lindos de programas emblemáticos. Habían programas deportivos también muy buenos. Y a mí siempre me llamó la atención, esto yo lo conversé mucho con Javier, me refiero a Javier Miranda, con el cual tuve el honor de trabajar por muchos años en la radio, lo conocí muy bien. Y a él lo invitaban a animar, ¿se acuerdan? Los programas deportivos para los mundiales, siendo que Javier no entendía absolutamente nada de fútbol. Entonces, él me contaba todos los chascarros, porque teníamos un programa diario en la radio, entonces llegaba todos los días con un cuento nuevo, que era muy divertido, cuando dirigía a Gonzalo Beltrán, que tenía su genio, ustedes saben, y me contaba una vez que estaba ahí el panel, entre ellos Julito Martínez, y Javier le preguntaba, bueno, Julio, ¿por qué no nos comenta un poquito el partido que acaba de terminar de Hungría con Checoslovaquia, que estuvo muy interesante? Todo esto se lo soplaban a Javier, pues no tenía idea de fútbol. Y empezó a hablar Julio Martínez, y creo que ya llevaba como 5 minutos hablando, y Gonzalo, no voy a decir las palabras que Javier me contó que le dijo a él, pero por el sono, diciéndole, saca a este gallo que está fome, sácalo. Y Javier no tenía idea de lo que estaba hablando Julio Martínez, no le ponía atención. Y de repente se produce un silencio en el estudio. Y Javier se queda como mirando el techo y dice, bueno, Julito, entonces, ¿cómo fue el partido de Hungría con Checoslovaquia? Y Julio Martín le responde, pero Javier, hace 5 minutos que estoy hablando de eso. O sea, no escuchó nada. Y eso, no sé si ustedes lo consideran, con todo respeto, un error de dirección, porque tú no le puedes estar hablando al animador cuando el animador tiene que estar escuchando lo que se está hablando en el estudio. No sé qué pasa ahí. Se los dejo. Yo no trabajé nunca con animadores con sonoprompter. A lo más le decían, cambia el tema, está muy latero. Punto, pero hasta ahí nomás. Pero no. No, yo tampoco trabajé nunca con sonoprompter, nunca, jamás. Nunca me gustó. Además que a través del coordinador uno mandaba mensajes a veces. En algún momento de silencio algo le decía, que uno le daba, digamos, como estamos con fono y el coordinador también, algo le decía al animador, pero nunca. Fíjate, cuando comenzó la televisión, yo hacía un programa, fue el primer programa que hice, que era en la noche, los días domingos, en Canal 13. Y lo hacía con Ricardo García, lo hacíamos los dos. Ya. Invitamos a los Perlas. Pero Eduardo Tironi padre, que era el director del canal, prohibió clavar los pisos. Entonces ponía unas bolsas de arena que sujetaban los paneles escenográficos. Y estábamos recreando un hotel donde nosotros trabajábamos, supuestamente recibíamos a la gente. Y uno de los Perlas pasa a llevar un panel y se viene todo abajo, al aire. Se cayó todo el hotel. Yeah. Y el Perla dice, por Dios, siempre me habían dicho que este hotel era muy rasca. Y no Esas cosas pasan, ¿eh? Sobre todo cuando se hacían los momentos más difíciles que tuvimos. Programas en vivo. Ahora, Oro, mira, una pregunta bien específica. ¿Qué programa recuerdas tú en la historia de nuestra televisión en Chile, da lo mismo el canal, que para ti ha sido un completo fracaso? No sé si Sergio recuerda uno mientras Oro piensa. Es que ha habido tantos. Tantos, pero no me acuerdo. ¿No? Ha habido mucho fracaso. Ha habido programas que duran una sola emisión. Además que es difícil, ¿eh? Porque voy a ser bien buena. Yo creo que no hay nadie que trabaje en televisión que no quiera hacer un muy buen programa. ¿Para qué estamos con cosas? No seamos malos. Que haya resultado un fracaso por alguna razón que pueda ser de él, o interna o externa, yo creo que es re doloroso. Por lo tanto, no sé, dar el nombre del peor sería como, no sé. No, pero sin decir
el responsable ni quién está detrás. No, Simplemente. el programa siempre hay alguien detrás, pues. Por lo menos en Sí, nuestra no, época. En no, nuestra Yo no me época, acuerdo, yo no me acuerdo. no. no te acuerdas. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que la televisión es tan dinámica que va marcando estándar de calidad en los 70, en los 60, en los 80, Eso sí. en los 90. Y los programas por lo general se enmarcan de acuerdo a ese estándar. Entonces, claro, tú podrás tener programas más exitosos, menos exitosos, pero todos tienen un nivel que está marcado por el estándar con que se está haciendo la televisión en Chile. Yo me acuerdo de otro chascarro. Estábamos haciendo el Teleteatro Nacional y Miguel Litín estaba haciendo la vida de Bernardo Higgins y se consigue al ejército para que hagan la guerra de la independencia en el patio de Chile Film, porque nosotros los estudios del canal de la U estaban en Chile Film Claro. y eran 5 o 10 minutos de guerra y los militares se entusiasmaron y llevaban como media hora con guerra, era en directo, no había quien los parara y no se entendió absolutamente nada del diálogo, lo único que se escuchaban era disparos y Miguel decidió terminar el teleteatro abruptamente. ¿De qué se trató? Nadie nunca supo. Claro, a puro balazo. Oye, nos quedan pocos minutos de programa. Yo creo para ir un poco cerrando la idea, los invito a hacer lo siguiente. Mira, metan ustedes en una juguera, en su mente, la televisión de antes con la televisión de ahora. No caben. ¿Qué mezcla saldría de eso entre lo No bueno y lo caben. malo? ¿Qué dejarían ustedes de la televisión de los 60, 70, 80 incluso? ¿Y qué Todas. dejarían de la televisión de hoy? Nada. Las teleseries. De la ¿Lo dejarías televisión, ahora? todas las teleseries, Ya, que están muy bien hechas. ok. Muy, muy bien hechas. De lo demás, muy poco. Hoy si los matinales son todos iguales. Yo esta semana me he dedicado a mirar algo de matinales. Y la verdad es que me da lo mismo cualquier canal. Pues son todos iguales. Pero nómbrame otro programa que no sea el matinal. ¿Qué programas hay hoy día en la pantalla? Nómbrame, ni uno. ¿Qué pasa? ¿Que sacaría de pantalla? No. Nómbrame qué programas hay hoy día en la televisión chilena, que no sea matinal. Los programas de juego, los reality, por Claro. ejemplo, el que dice Chile, todos los reality, Este los que sacaría programas de talento como el Yo Soy es una mala copia de Vértigo. Exactamente. Es que lo que pasa es que eso, no hay un programa que sea diferente, no hay un programa creado acá, son todos venidos de afuera. Claro, los noticiarios, por ejemplo, los noticiarios son demasiado largos. Porque ponte tú, hay programas que yo rescataría. Yo volvería a poner el almorzando, pero lo volvería a poner como sobremesa, porque no es bonito ver a la gente comiendo. Pero haría un programa a las 2 de la tarde de sobremesa, con buenos conductores, buenos panelistas y buenos invitados que hablen de lo que sucede en nuestro país. Volvería a poner A Esta Hora Se Improvisa. Intentó Canal 13 rescatarlo el año pasado, pero tiene que estar Jaime Celedón, que ya no existe, y tienen que estar los panelistas, si no los mismos, que tengan el nivel de aquellos que otrora lo fueron. Pero Sergio, ¿tú crees que esos programas hoy día serían viables? Porque, por ejemplo, sí. Almorzando en el 13 era un programa donde se hablaba de contingencia, ¿verdad? Pero en esa época, si es que había matinales, no me acuerdo, los matinales eran muy distintos. No había. Bueno, entonces se hablaba un tema que la gente le interesaba escuchar a la hora del almuerzo. Pero hoy día, tal como tú dijiste, todos esos temas se hablan en los matinales y hablan todo el mismo tema incluso. El mismo tema. Pero de acuerdo. Pero la creatividad, ¿en qué consiste? En darle un matiz diferente a aquello que ya se sabe.
No lo dije yo, no lo digo yo, lo dijo Einstein, que la base de la creatividad es el conocimiento y buscando un cariz diferente de todo aquello que ya se sabe. Entonces, no importa que el matinal trate un tema y la sobremesa trate el mismo tema, lo va a tratar con personas diferentes y de una manera absolutamente desigual. Te digo una cosa, porque una cosita pequeña, yo creo que no le iría bien, pero no por el contenido, ni por la forma, ni por el fondo. No le iría bien porque hoy día el público es diferente a esa hora. Hoy día todo está tan está todo tan así especialmente movido que no habría nadie que estuviera una hora sentado después de almuerzo viendo un programa de conversación. A esta hora se improvisa, es el programa de Paulsen. Pero es que a esta hora se improvisa, se daba en la noche, no en la tarde. Yo digo el horario. No, en la noche. Cuando yo hablé que yo volvería a poner esta hora se improvisa con la gente de antes. No, sí. Pero el almorzando no. Pero, de acuerdo. La gente pero está... el programa de Paulsen, que hace el domingo en la noche, tiene un éxito bastante importante. Sí. Lleva gente muy buena y tiene panelistas de calidad. Entonces, ¿de qué se trata? De poner gente buena. Los panelistas que lleva Paulsen son muy buenos. Queridos, tenemos que despedirnos. Tenemos mucho tema que conversar, pero ya digamos, así es la cosa, porque yo ya te dije, Sergio, si yo no le hago caso al director, no me llegan los 40 palos. Pero entonces, la próxima semana vamos a continuar conversando sobre esto. Por ejemplo, cómo ven hoy día la televisión los jóvenes y cómo la veíamos antes los que éramos jóvenes, por poner uno de los temas. Hay mucho paño que cortar, pero lamentablemente no hablamos de música libre, por ejemplo, un programa emblemático. Pero también me tocó estar ahí. También te tocó estar ahí, ¿viste? Y eso obviamente tenemos que hacer un pequeño análisis. Pero bueno. Eso era maravilloso, eso era muy bueno. Era fantástico. Tenemos que despedirnos, lamentablemente. Oro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que nos acompañe prontamente. Sergito, un abrazo grande. Otro para Eduardo. Un beso, Erito. Un beso. Y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, siempre a las 20 horas. Y por supuesto, en nuestras redes sociales nos ven por YouTube, ¿no? Para que se suscriban al canal. Un abrazo para todos. Vale. Y nos encontramos, si Dios quiere.